El próximo 1 de junio, México vivirá un momento histórico. Por primera vez se llevará a cabo una elección popular para designar diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Ante los desafíos, dudas y complejidades que este proceso ha generado, en Derecho a Opinar creemos que hoy más que nunca es fundamental abrir espacios de diálogo y reflexión que promuevan la concientización e información ciudadana, alejados de intereses partidistas o proselitismo. Por ello, nuestro espacio está abierto a todas aquellas personas interesadas en compartir su visión sobre el sistema judicial, su trayectoria y sus propuestas para mejorarlo. Las preguntas que planteamos en este capítulo nacen de nuestra audiencia, pero también de nuestras propias inquietudes como ciudadanos. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien actualmente participa en el proceso de selección para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta charla, nos comparte su experiencia en el Poder Judicial y su visión sobre los retos que enfrenta la justicia en México. Apelo a que quienes están postulándose en los cargos realmente lleguen a echarle todas las ganas, a cumplir con las expectativas sociales, porque no tenemos otra alternativa. Debemos de estar a la altura de las circunstancias de lo que se demanda de nosotros. Si la justicia no se fortalece, la gente no tiene un acceso efectivo a la justicia. Si no trabajan bien los titulares, se debilitará. Entonces vamos a apostar por el sí y vamos a hacer como yo le hice. A ver, quiero irme para arriba y quiero servir desde arriba, pues voy y hago lo propio. Si este es un proceso abierto, presento mis papeles, que filtren todo el currículum que tengo y estaré haciendo el mayor esfuerzo para que la población sepa que quiero servir. La Constitución no es potestativo para los juzgadores ser independientes, imparciales, objetivos y que la justicia sea completa y de fondo. Es una obligación constitucional, es una orden constitucional, es un mandato. Pues bienvenidos a un nuevo episodio en Derecho a Opinar. Hoy contamos con la presencia de la magistrada Paula María García Villegas. Bienvenida. Magistrada actualmente en licencia a contender por el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así es, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Bienvenida. Bienvenida, magistrada. Pues quisiéramos empezar con la primera pregunta que tenemos preparada para usted y conocer la razón por la cual usted quiso competir por el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por varias razones. La primera es que a mí me gusta servir. Encontré en el sistema y me gusta ayudar, esa es la siguiente razón. Encontré en el sistema de administración de justicia un nicho justamente para dar lo mejor de mí, tratar de hacer el bien, porque trato de hacerlo a través de las sentencias y advertir las asimetrías que hay. No me refiero con ayudar a que exista una asimetría y yo simplemente trate de compensar cualquier asunto, pero sí trato en donde no se dé esta opción de compensar cuando hay pruebas que tú sabes que no se tienen que ver o que analizar de determinada forma. Es decir, no me sesgo. A lo que voy es que no me sesgo, pero lo que sí es que compenso cuando hay una situación de vulnerabilidad, una situación de marginación, de exclusión, de abandono social, de discriminación. Desde mis inicios advertí que había asuntos muy sensibles. Esto lo advertí desde antes de las reformas de 2011, de 6 y 10 de junio, y me di cuenta que la justicia tenía que poner su mano y su dedo en ciertos temas que eran en ese entonces, hace 28 años, invisibilizados prácticamente. Y en la Corte permea, como saben, en todo el orden jurídico nacional y son asuntos de importancia y trascendencia. De manera que si tú haces bien el trabajo desde arriba, va a tener una irradiación positiva en todo el orden jurídico nacional y se van a fortalecer las instituciones. Esa es la razón, servir y compensar las asimetrías. Perfecto. Yo, magistrada, me voy a ir un poquito más en el tiempo. Me gustaría hablar un poco de lo que es la reforma judicial. Sí, esta reforma que ya en estos momentos se está materializando. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted de que la carrera judicial sea reemplazado por el voto popular?
Mira, también lo he dicho en otras ocasiones, el mundo cambia, la sociedad igualmente va cambiando, las relaciones internacionales no se diga, los órdenes mundiales, tenemos en plural, lo digo, tenemos un nuevo orden mundial y estamos con, entre otras cosas, una crisis climática sin precedentes, con tecnologías de la información, inteligencia artificial, que eso hace que el rostro del primer cuarto del siglo XXI sea un perfil distinto también. Se delinea de manera diferente ese primer cuarto. La justicia no puede quedar ajena a esos cambios sociales. Ha habido una demanda de ver la justicia de manera distinta. Sobre todo, no se acercó a la gente más pobre, a las personas socialmente más desfavorecidas, y la justicia fue lenta también, eso no tiene duda. Poco empática, porque sí fue poco empática con el sufrimiento, y técnica. Ahora, una vez dicho esto, lo referente a la carrera judicial, está desde oficial judicial hasta secretario, y es interesante este nuevo cambio. Es interesante que la votación, que nos elija el pueblo de México, que se le dé a cada persona un voto por igual y que valga igual. Eso es lo importante en la pureza de esta reforma, en la pureza. Ahora, ¿importa que exista conocimientos técnicos, ascensos? Claro que sí, y tiene que haber en ese sentido también una objetividad en quienes aspiran al cargo de oficial, de actuario, de secretario, y que vayan haciendo sentencias con perspectiva de justicia para que la sociedad crea en nosotros. Sí, pero ahí finalmente usted no cree, porque hace énfasis en cuanto a la carrera que actualmente va a ser de oficial a secretario, pero para ser juez se pierde totalmente la especialización, porque no necesariamente puede llegar al cargo gente como usted de carrera judicial. Gracias, te agradezco mucho. Sí, llevo muchos años dentro del Poder Judicial. Ya luego te contaré cuál fue mi historia en los diferentes escalafones del Poder Judicial de la Federación. Pero a lo que voy es que si ahora el Poder Judicial se va a acercar más a la población, lo he dicho en otras ocasiones, por el bien de México, quiero que la reforma funcione y quiero que lleguen los mejores perfiles, los más preparados, aquellas futuras juezas, jueces, magistrados y ministros que fortalezcan a la institución, que quieran al nuevo Poder Judicial de la Federación, porque una persona la fortalece a la institución, pasa neutral o la debilita, sí hace la diferencia quien ocupa el cargo. Y sobre todo en la justicia, en donde el factor humano es el que es el más importante. Sí. Magistrado, yo quisiera también abordar ese tema un poquito. Le he de confesar que nosotros sí nos hemos pronunciado del lado de la preocupación, en el sentido de que no sabemos si esta reforma judicial en realidad sea precisamente eso, una reforma judicial que sea cercana a la gente, porque ¿cómo usted valora un perfil para un candidato que sea de carrera judicial, como es su caso, y un perfil externo? Porque creo que esa es la parte en la que también se refiere Luis, en el sentido de que, por ejemplo, una persona ahora solo necesita ser más popular que otra. La justicia no es fácil. Aprendes como en cualquier otro oficio con los años. La práctica hace al maestro, está la frase que conocemos todos, y además el manejo de un expediente también tiene que tener experiencia. ¿Por qué? Porque un expediente se te puede ir de las manos si tú no sabes controlarlo en el sentido. ¿Y a qué me refiero con controlar el expediente? Tienes que conocer qué acuerdas, qué pruebas se está ofreciendo, qué escrito ya se presentó, qué oficio presenta alguna autoridad, si están bien los plazos, los términos. Tiene toda una forma de llevarse un expediente en todo lo que es el trámite hasta concluir con la audiencia, alegatos, pruebas y dictado de sentencia. Entonces tú tienes que saber cómo se maneja, porque se te desborda. Si tú no controlas un expediente, empiezas a acordar todo lo que te presentan las partes, los terceros, las pruebas, las periciales, las testimoniales, no guardas plazos y términos y se cae. Entonces sí tienes que saber
Lo mismo digo y lo he dicho en otras ocasiones, tenemos que tener los mejores perfiles en esto, porque lo que está de por medio es que funcione el sistema de impartición de justicia. Y yo apelo a eso, apelo a que quienes están postulándose en los cargos realmente lleguen a echarle todas las ganas, a cumplir con las expectativas sociales, porque no tenemos otra alternativa. Debemos de estar a la altura de las circunstancias de lo que se demanda de nosotros. No tenemos derecho a fallar. Magistrada, actualmente el proceso de elección para los cargos en el Poder Judicial, atendiendo a los perfiles y atendiendo a todo lo que nos ha comentado, ¿usted considera justo el proceso? Mira, el proceso ya terminó. Yo no voy a hacer una valoración de lo que el Poder Reformador de la Constitución hizo, porque no soy la juzgadora que determinó si era o no constitucional. Yo cuido mucho eso, trato de ver para adelante, o más bien veo para adelante, regresar a un pasado que ya terminaron las instancias. Estamos en otro momento y tenemos que aprender a darle vuelta a las hojas de la historia. Te voy a decir una cosa, pasó por Tribunal Electoral primero para ver lo referente a la integración del Congreso. Pasó, otra de las etapas importantes fue por la Corte, las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Después los comités de evaluación, el Tribunal Electoral volvió a intervenir. Ya no podemos estar en una posición de regresar nuevamente a algo. Son tiempos distintos, es una etapa diferente en la historia. Demos ahorita mejor el avance a qué perfiles vamos a elegir, que sean los mejores, que lleguen nuevos aires, que lleguen con un ánimo de trabajar, de servir y de generar confianza. Si la justicia no se fortalece, la gente no tiene un acceso efectivo a la justicia. Si no trabajan bien los titulares, se debilitará. Entonces vamos a apostar por el sí y vamos a hacer como yo le hice. A ver, quiero irme para arriba y quiero servir desde arriba, pues voy y hago lo propio. Si este es un proceso abierto, presento mis papeles, que filtren todo el currículum que tengo y estaré haciendo el mayor esfuerzo para que la población sepa que quiero servirles a todos ustedes, que quiero servirla a la población en general. Yo comprendo obviamente el mensaje que da y sobre todo en la parte que dice que hay que dar vuelta a la página. Ya el proceso ya pasó. Es correcto. Ya se está materializando, que es lo que justo comentamos. Pero yo en lo personal sí creo que la reforma no cumple con las expectativas del problema de justicia que se vive en México. Eso es mi opinión muy personal. Entonces, a eso voy a abundar también en la cuestión que la cuestión de las elecciones, el proceso, me parece algo totalmente complejo. ¿Por qué? Porque cuántos candidatos, cuántas boletas, las personas de a pie, cuántos candidatos deben de conocer. O sea, es de verdad complejo. Es difícil, obviamente, para una persona de a pie, entendiendo que les vas a explicar que hay juzgados de distrito o candidaturas para jueces de distrito en ciertas materias, tribunales colegiados de circuito, ministros, las especializaciones. Entonces, creo que esta votación va a ser, o este ejercicio electoral, para mí, creo que lo vuelve bastante complejo. Entonces, de ahí mi pregunta deriva a preguntarle cómo cree que se pueda ahora sí que promover o convencer sobre todo a los jóvenes de salir a votar, y no nomás a los jóvenes, a las personas que salgan a votar, porque hay mucha gente que no cree en el proceso y en lo complejo que es. Tienen que o tendrían que internalizar que el poder lo tiene la ciudadanía y que esta reforma constitucional les está dando a ustedes, a la ciudadanía en general, ese poder de decisión que no tenía antes. Yo voy a elegir este juzgador, voy a elegir este candidato porque tiene este comportamiento pasado. Es importante ver cómo se comportó la persona en el pasado, qué antecedentes tiene y cómo ha funcionado, si ha sido congruente, si ha sido consistente, si ha sido técnico, si ha sido objetivo.
todos esos, qué tan rápido también resuelven el caso de quienes estamos dentro del sistema de administración de justicia, qué calidad, cómo hay garantismo. Y sí, ciertamente tiene retos. A ver, si yo te diría no tiene retos, claro que sí hay retos, y claro que sí, como toda cuestión humana, somos falibles y tenemos que aprender de los aciertos y de los errores para que los errores no se repitan. Queremos que México gane, queremos que esta reforma funcione, queremos que la sociedad sienta que su justicia es cercana. Yo sé hacer las cosas porque yo conozco cuáles son las partes buenas y las partes regulares del sistema. Entonces lo conozco bien y sé cómo servir además desde un ámbito de la Corte. Quiero que la 12ª época sea, como fue la 9ª época, una época de oro del Poder Judicial, en donde en la 9ª época decían, y recuerden ustedes, que resuelva la Corte. Era el fiel de la balanza, porque tuvo mucha credibilidad, y eso es lo que yo pretendo, y que se sienta también todos los operadores jurídicos contentos de mi desempeño en particular. Yo puedo hablar de lo que yo hago, responsabilizarme de mis actos y de las consecuencias de mis actos. Yo no me puedo responsabilizar de los actos de terceros y de las consecuencias de esos actos de terceros. Magistrada, yo por ejemplo la escucho y veo que manda un mensaje de que quiere ayudar a que este sistema de justicia mejore. Vi algunas de sus entrevistas en otros lugares, también hablaba mucho de cuestiones de derecho ambiental, que la veo muy apasionado con esos temas. Pero, por ejemplo, ahorita como está este cambio que estamos viviendo, ¿cómo se puede garantizar, por ejemplo, que sus resoluciones sí puedan ser independientes? Porque la convicción de usted como persona, como juzgadora, queda claro, pero en algunas ocasiones vemos que a lo mejor el discurso por parte de los otros dos poderes viene un poco en contra de los avances que tuvo la propia Corte en la época de oro, que como usted dice, a todos nos encantaría obviamente que llegue una nueva etapa, si es con usted, pero esa parte a mí sí me preocupa de ver cómo se puede materializar. Sí, tú dices, ¿quién me garantiza, en pocas palabras y resumiendo tu pregunta, quién me garantiza que vas a ser independiente? Exactamente, porque le digo, o sea, la postura, por ejemplo, de usted sí nos queda clara, porque además tiene una trayectoria de una carrera judicial de muchos años, pero por ejemplo, hablando de jueces y magistrados, van a estar, y pues ya estuvieron sujetos al propio Consejo de la Judicatura Federal, pero ahora vienen cambios con el Tribunal de Disciplina y un Tribunal de Administración. En caso de la Corte, ¿usted cómo cree que lo puede garantizar? Mira, siempre tienes que poner a tu país por delante y siempre tienes que poner el bienestar de la ciudadanía en general y literalmente de toda la población completa, con ideologías distintas, con puntos de vista. Aquí se llama por eso el podcast de ustedes el derecho a opinar, en donde haya disenso, en donde haya libertades, la libre determinación de un proyecto de vida. La Constitución no es potestativo para los juzgadores ser independientes, imparciales, objetivos y que la justicia sea completa y de fondo. Es una obligación constitucional, es una orden constitucional, es un mandato que viene de la Carta Fundamental. Ahora, yo lo hago por dos razones. Uno, porque me lo ordena la Constitución, y otro porque quiero hacerlo así. Es decir, pero poniendo a la nación por enfrente, que haya una armonía entre poderes públicos. No pueden los poderes públicos estar distanciados porque pierde la sociedad y pierden todos. No puede haber tampoco esta tensión porque tensas a los gobernados y a las gobernadas. No tiene que haber tensión. Destensar totalmente eso, y lo relativo a la independencia, pues va también el legado que le estás dejando a tus alumnas, a tus alumnos, a las generaciones que vienen. Uno es referente y tú, si quieres ser modelo de quienes te están siguiendo, tienes que comportarte a la altura, porque eres un modelo para las otras generaciones. Hay que hacer un trabajo lo mejor que se puede dentro de la falibilidad humana que hay,
para que quienes creen en ti no les falles y no se sientan ellos abandonados por la persona por la que están apostando. En mí creen y busco lo mejor para mi país siempre, y para que exista realmente diálogo y conciliación entre los poderes públicos, porque si no, pierde. Que ahorita hace falta que haya una conciliación y que pues, no se sienta como esa invasión de poderes, ¿no? O esa cuestión que desde mi punto de vista vivimos esa, pues sí, no uso de la independencia judicial como tal. Esperemos que cambie. Mira, el Poder Judicial también tuvo que tomar decisiones, sobre todo de alto nivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mucho más miras, que son las que yo tengo, viendo más allá las consecuencias de sus actos. No pueden haber sentencias en donde se diga se militariza el Estado con lo relativo a la Guardia Nacional, cuando hay una inseguridad, y es un derecho público la seguridad, un derecho humano la seguridad pública, como para no responder. Y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me tocaron en quejas de 48 horas asuntos de policías federales en donde ellos los habían, primero fue un cese porque estaban entrando a la Guardia Nacional, y posteriormente, no fue cese, los estaban pasando a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que conocieron ustedes allá también estos asuntos, y la Guardia Nacional tenía que responder a un derecho humano a la seguridad pública, y yo lo desarrollé en ese sentido, y ahí está la sentencia, es una queja 48, la resolución, y ahí están también las consideraciones. Entonces hay que tener mucho más miras, y eso no significa, por favor, perder la independencia e ir en contra de todo. Tienes que ver por el bienestar de a quien estás sirviendo. Entonces yo desarrollé este principio, este derecho humano de la seguridad pública, advertí claramente cuál era el problema que tenía en un diagnóstico del país y por qué se estaba realizando esa política pública. Entonces también es una cuestión, yo entiendo el argumento que me están comentando ustedes, pero también tiene uno que tener miras amplias, y no se tuvieron esas miras amplias desde el más alto tribunal. Pero yo creo que lo que se considera, Carlos, y yo lo voy a puntualizar en mi punto de vista como litigante, y que sí, a mí lo que me preocupa como litigante, reitero, y opinión personal, es que desde el Ejecutivo se propaga de la idea de no respetar suspensiones. Es bien delicado. No, bueno, voy a ir a ese punto, que lo dicen mucho. En los Estados Unidos, la Corte Suprema, hubo una época que fue una época muy débil por las resoluciones que se emitieron. Eran resoluciones que no tenían sustento ni aceptación ciudadana alguna, con los cherokees, que era una población indígena, en donde los quitan de su estado, y por cuestiones ahí de malas interpretaciones legales generó un problema de incumplimiento de una sentencia. Lo mismo, otro incumplimiento de una sentencia norteamericana, cuando se estaban viendo si ya no había esclavitud en determinados estados y si eran propiedad las personas descendientes de los afrodescendientes. Igualmente fueron las sentencias tan poco justas, tampoco que no se cumplieron. En la Corte Suprema norteamericana, voy a las suspensiones. Si no se ve de la manera como era, yo tengo pensamiento crítico y tengo pensamiento propio, totalmente, y sé que sí y sé que no. Las suspensiones se dieron porque fue una defensa que hicieron los jueces al poder, que estimaban ellos que estaba haciendo por la reforma lesionado. No fueron suspensiones legales, no fueron suspensiones que respetaban un marco constitucional y un marco legal, jamás. Y yo tengo 28 años en el Poder Judicial, se concede una suspensión provisional suspendiendo una reforma constitucional, de un poder reformador de la Constitución con efectos generales. Nunca. Eran suspensiones de defensa, no eran a un gremio, no eran suspensiones legales. Y decían mucho, bueno, ya que sean legales o no es otra cosa, perdóname, hay que tener criterio y poner a la nación por delante. Sí, pero a lo que me refiero es, ¿no era más fácil, en vez de descalificar o
señalar el no cumplir de la suspensión, haber impugnado esa resolución. Se impugnaron y era lo mismo con órganos jurisdiccionales superiores. Ahí le correspondía tener, si es que así lo determinaban, las instancias, las últimas instancias, que estuvo en la última instancia a tomar la decisión. No un juez de distrito, no una jueza de distrito conceder suspensiones con efectos generales. Yo lo entendí como una situación de defensa al gremio que no se debió de haber hecho. Esa no era la manera. No era, lo único que ocasionó fue tensión, y quienes perdieron fueron los ciudadanos y las ciudadanas. Quienes perdieron fueron los justiciables. Se paralizó 2 meses y medio el Poder Judicial. Yo me opuse. Le envié un oficio a la señora ministra Piña Hernández diciendo no puede paralizarse la justicia, un servicio público esencial. Teníamos que seguir trabajando. No puede haber una suspensión de 2 meses y medio a la justicia. No se puso al país por delante. Y eso está mal. Se tiene que poner a la nación por delante siempre. Me preguntaban en algún momento, ¿y qué opina usted de cómo se hubiera o qué hubiera hecho, qué hubiera desarrollado en términos de los comités? ¿Se paralizó? No, a ver, hay las instituciones jurídicas que puedes ocupar. No puedes cumplir una suspensión, te vas a cumplimiento sustituto, buscas la manera de encontrar la mejor salida para tu país. No fue así. Esto ya se tiene que quedar en el pasado. No es que no cumplen suspensiones. Ya puse los 2 ejemplos de la Unión Americana, en donde no se cumplieron las sentencias porque eran sentencias injustas y eran sentencias que no tenían aceptación social. Cuando empezó a pasar esto, yo me fui al pasado de los Estados Unidos y dije, está pasando lo mismo. Yo aquí puedo hacerle una pregunta porque me llama la atención y entiendo que estas suspensiones fueron controversiales. No controversiales, fueron ilegales. Bueno, a lo que yo quiero llegar es también, ¿no cree usted que ese debilitamiento del Poder Judicial también de cierta manera fue orquestado hasta cierto punto por el oficialismo? Atacando finalmente al Poder Judicial, porque también existen, y eso no nos podemos no podemos dejar desapercibido, que hay muchas resoluciones que justamente, hablando de suspensiones provisionales, las presentan como si fuesen los asuntos ya resueltos de fondo, cuando hablan de suspensiones provisionales. Entonces, muchas veces esa información, vamos a decirlo, es falsa y es errónea, pero a quien va dirigido y quien lo recibe y lo percibe sin tener conocimiento no son abogados, pues se quedan con esa idea. Entonces, socialmente, obviamente, el Poder Judicial Federal quedó bastante golpeado. No podemos tener, Luis, un país dividido. No podemos tener un país escindido de esa manera, y menos por conflicto entre poderes públicos. Nosotros somos autoridades, y nuevamente vuelvo al ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para la sociedad civil y tenemos que ser ejemplo para los gobernados. Quienes deben de comenzar a poner una situación de pacificar las cosas y que no haya este rompimiento somos nosotros, somos las autoridades, y no seguir en una tensión con otro poder público. Pongamos al país por enfrente y pongamos a la nación, que es lo que yo siempre he hecho con la justicia. Siempre poner el ejemplo. Y sí, el sistema de impartición de justicia es el primero que tiene que decir, no va a haber paro porque el servicio público de impartición de justicia es esencial. Así es. Yo, magistrada, ya también para finalizar, entiendo pues que aquí tenemos un poquito de diferencias de opiniones, pero creo que ambas por eso se llama derecho a opinar. Son muy valiosas y le agradezco mucho que sea sincera con su opinión. Hablaba también, por ejemplo, quiero hacer mucho énfasis en la justicia social, que es lo que le apasiona. Tiene razón, llega un punto en el que, pues, como hayan sido las cosas, a nosotros nos tocó decidir, estés a favor, estés en contra. Ya es una realidad esta reforma judicial, esa parte lo entiendo, pero hablando precisamente de la justicia social y sabiendo que pues el término justicia implica todo un elemento mucho más grande que una elección,
porque hay órganos de primer contacto en la justicia, como son ministerios públicos, policías investigadores. No considera como primera pregunta que le falta todavía hacer una reforma para poder fortalecer estos primeros contactos para las personas que son grupos vulnerables, donde se sufren los primeros atropellos a derechos humanos? Y la segunda, si nos pudiera platicar en esta pasión que usted tiene, porque la vemos ahorita muy activa, alguna sentencia que a usted le haya apasionado mucho, en donde sí precisamente esta justicia social usted considera que la haya defendido. Muchos asuntos tengo de justicia social, y sobre todo a menor y a mayor escala. Saben, porque son parte del Poder Judicial, que defiendo, y como abogado litigante, que defiendo normalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad de origen, y siempre los he defendido. Entonces tengo casos en donde es una sola persona, y además tiendo a defender a personas adultas mayores. Un adulto mayor de 83 años que se le cayó un árbol por todo un aironazo a su taxi, un taxi muy viejito que tenía, y ese era todo su trabajo, todo el patrimonio para poder subsistir. Y se fue a los procedimientos correspondientes en tiempo y forma. Decían que sí iban a pagarle el vehículo, alguna responsabilidad patrimonial del Estado, y finalmente nunca llegó la justicia. Entonces, cuando el asunto viene a la justicia federal, era el tema de siempre: fundamentación, motivación, autoridad competente. A ver, lo que le interesa a él, eso es justicia social en lo muy pequeñito, en lo muy micro. Lo que le interesa a él es que le paguen. Eran 20,000 pesos de su taxi. Era un taxi viejito, y era todo su patrimonio. Sí, para él implicaba muchísimo, porque a lo mejor una persona que nos pueda estar viendo puede decir, bueno, pues 20,000 pesos es una cantidad que para alguien no lo considera significativa, para una persona puede considerar toda su vida. Es todo, era todo. ¿Cuánto va a ganar un señor que conduce un taxi de 83 años? ¿Qué tanto puede recoger pasaje? Entonces, ese es lo poquito de la justicia que tienes que hacer en microescala o en macroescala. Otro caso, pero fíjate cómo estaba resolviendo la justicia. Principio de legalidad, competencia de la autoridad, está bien fundado. Por favor, ahí se tiene que... Va a morir la persona antes de que vea justicia dentro de su esfera jurídica. Y el otro tema también, ¿no? ¿Cómo resuelve así? A veces pienso de verdad que cómo era posible que se resolviera así. Pero la Constitución dice que es inembargable el salario mínimo. La Corte lo extendió a mínimo vital, un poquito de mínimo vital. Y como no dice que es inembargable la pensión por jubilación, entonces llegó un caso en donde estaba embargado el salario, la pensión por jubilación, y no era el salario mínimo. Y como se interpretó que la Constitución solamente protegía la inembargabilidad del salario mínimo, estaban embargándole la pensión por jubilación. A ver, es una persona adulta mayor y es lo único que tiene también. Entonces, y otros casos de mucho mayor escala que he resuelto y que ya he comentado en otras ocasiones, que a mí me marcó el asunto de los trabajadores migrantes agrícolas que se fueron durante la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos de América. Se fueron del 42, pasadita la Segunda Guerra Mundial, hasta el 64, y les descontaban el 10% de su sueldo. Ahí sí eran justicia social macro, grande, y ese dinero lo desaparecieron aquí en México. Entonces, de un banco norteamericano se vino para acá. Puedo seguir contando casos de justicia social. Otra señora de 91 años que fallece durante el juicio. Su hijo le tiraba cubetas de agua en la cara, luego le prendía el gas, y como fallece durante el juicio, ¿qué hacen los órganos jurisdiccionales? Sobreseo y se acaba. Yo no sobreseí el caso de la señora que falleció después de que vi que su hijo le estaba echando cubetazos de agua fría, que ella se fue a pedir ayuda por violencia de género y por violencia a personas adultas mayores. El muchacho, ¿usted cree que yo le iba a dejar el bien inmueble? Era una persona que no sabía leer y escribir, que había perdido a su esposo 50 años antes, que tuvo 4 hijos y 2 se le murieron.
y que uno de sus hijos, a los padres se les respetan, o sí, y si no los respetan, la justicia va a hacer que los respeten para empezar a platicar. Por supuesto, el ámbito, el conflicto entre lo legal y la justicia, siempre debe prevalecer la justicia, lo tenemos claro. Magistrada, para cerrar, nos quisiera dar un mensaje respecto a este proceso que usted está viviendo. Muchas gracias. Primero, que sepan que comencé desde abajo en la justicia, que fue muy difícil para mí que se me abrieran las puertas, y no me quiero ni victimizar ni tampoco estar en una situación en donde yo toqué puertas, empecé foliando, sellando y rubricando como meritoria, porque no tuve lugar de oficial judicial, y lo mismo de secretaría de juzgado. Empecé también proyectando con un ángel en ese entonces de juez, que le debo todo al juez Carlos Ronson Sevilla, y después con el magistrado, en paz descanse, Carlos Soto Villaseñor, fui interina ya como secretaria de tribunal. Entonces, decirles que sé lo que es complejo dentro de la justicia, empezar a picar piedra desde abajo, porque a mí me tocó, y les ha pasado a muchos de quienes se acercan conmigo, y dicen, ha sido muy complicado para mí los ascensos en la carrera judicial. Entonces, pero ¿qué quiero? Eso para mí ya eso está atrás, siempre estuvo atrás. Nunca he tenido una cuestión de victimizarme por algo. Por favor, la vida sigue, hay que actuar con madurez, con todos estos casos en donde puedes ayudar, sacando tesis de dignidad de la persona fallecida en juicio, cuando la personalidad jurídica termina con la muerte. Yo les voy a servir como lo he hecho hasta ahorita. Respeto todas las ideologías, respeto todas las opiniones. Si se fijan, manejo la mía en forma congruente siempre y consistente. Lo que han escuchado aquí no es nuevo, porque lo tengo en las sentencias. Saqué asuntos de derechos de los animales hace 10 años. Ahorita están elevados a rango constitucional desde diciembre de 2024. Y cuando yo emití esos criterios como seres sintientes, los animales, como titulares de derechos, pues ya se imaginarán revocada la sentencia. Entonces, estoy en la boleta morada para ministra de la Corte. Tengo el número 12 y los espero el 1 de junio para que me den un voto de confianza y sepan que conmigo sus derechos están cuidados. Magistrada, pues muchísimas gracias por darnos el espacio, y pues los micrófonos siempre estarán abiertos. Gracias. Y a nuestra comunidad, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que este podcast está hecho para ustedes y por eso se denomina Derecho a Opinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.